¿Cómo están, amigos y amigas de Las Dudas Eternas? Yo soy aquí Merlín de la Biblioteca de Merlín y el día de hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza de las guerras, ya que es un tema muy mediático, es un tema que está muy, pero muy vigente por la coyuntura, y vamos hoy día a dar un pasito más allá sobre por qué surgen las guerras, qué son exactamente las guerras y qué le espera quizá a la humanidad con respecto al tema bélico. Y aquí estoy acá con los doctores, los senadores en diplomacia y geopolítica. Kevin Zabaleta, ¿cómo estás? Muy bien, digamos, la verdad es que este tema de la guerra nos llega por las noticias cada cuanto, desde los últimos, digamos, desde las últimas décadas, este par de siglos tan violentos, y eso, muy ansioso para poder conversar sobre la naturaleza de la guerra, sobre la guerra en general, y así. Y así. Y así. Y así, ¿no? Bueno, y usted, señor Gianfranco Ereña, ¿cómo está? ¿Qué novedades? Bien, yo estoy bastante bien. Creo que el mundo no está tan bien en estos momentos por lo que viene ocurriendo. Y apelo a una frase, ¿no? Justamente la paz es un periodo entre dos guerras. Y algo que decía Michel Foucault también en su momento. Él tenía tantas expectativas sobre justamente lo que iba a ser el siglo XX. Y el siglo XX nos demostró que tenía dos guerras en el medio. Ay, me has ¿no? hecho acordar, se ha perdido mi ejemplar de Vigilar y Castigar en mi biblioteca. No lo he encontrado hasta ahora, pero Y bueno, bueno, ya. F. Si alguien lo ha visto, por favor, mándenme un mensaje. Bueno, la Sí, guerra cosas que pasan. es un tema histórico, es un tema que necesariamente atañe y que se puede explorar desde varias aristas, ¿no? Se puede explorar desde la historia, la antropología, la sociología, la arqueología incluso, y también, ¿por qué no?, de la literatura, ¿no? ¿Las guerras son naturales al hombre? No sé, yo creo que sí. Kevin, quizás tú tienes algo que acotar por ahí. Exactamente. No, digamos, lo que pasa es que, claro, el gran debate detrás, yo creo que es la violencia del ser humano. Y la violencia del ser humano, digamos, es un tema recurrente pues, en la Ilustración, igual en siglos anteriores y uno posterior de repente. Digamos, este paradigma de Hobbes-Rousseau, con la idea de Hobbes propiamente, de este ser, digamos, lobo, este ser cruel, este ser violento por naturaleza. Yo creo que ya es un discurso que está desfasado. Si bien han tenido como referentes actuales, como Steven Pinker, perdón, en el sentido hobbesiano de la palabra, que todavía llegan a, digamos, utilizar los datos arqueológicos que se tiene para armar un discurso que es el del ser humano violento y el de la guerra como una, digamos, como una capacidad o una opción propiamente humana y que está desde un inicio. Sin embargo, no. Sin ¿Tú embargo, crees que el hombre no es violento por naturaleza? ¿Crees que tiene una naturaleza pasiva? Yo no lo creo, ¿ah? yo creo que la respuesta es más compleja. De hecho, justamente David Graeber, en su último libro, antes de fallecer, digamos, estuvo escribiendo, que se llama El amanecer de todo. Yo creo que es uno de los mejores libros y aquí hace la reflexión más válida y es la que yo comparto. Y es que la gran pregunta no es si es que este ser humano es bueno o malo por naturaleza. Voy a citar lo que él mismo escribió. Dice, no estamos sugiriendo que vayamos a hacer esto, por ejemplo, no utilizar, digamos, argumentos a favor de que es bueno. Hay razones para creer que durante el Paleolítico se enterraba tan solo a individuos muy señalados, porque pues, se ponen a buscar en las tumbas y dicen, no, mire, este falleció por un golpe, este falleció por otras maneras, etc. No, únicamente lo que queremos demostrar, dice Graeber, es lo fácil que sería jugar este juego, ¿no? De enviar a otra dirección a partir de cambiar los argumentos, dice. Cuando comencemos a enfrentarnos a las pruebas reales, nos damos cuenta de que las realidades de la vida social humana primitiva eran mucho más complejas y mucho más interesantes que lo que ningún teórico moderno del estado de naturaleza sea capaz de imaginar. Esa es su gran conclusión. No hay una respuesta y no hay por qué inclinarse una u otra. Pero, a ver, Gianfranco, ¿tú crees también esa idea? Yo sigo manteniendo la idea de que somos malos por naturaleza. Yo no sé, o sea, habría que definir exactamente qué significa ser malo o ser bueno, ¿no? Ser malo o ser bueno también depende de contextos culturales y muchos de estos contextos culturales terminan también detonando en conflictos.
porque tenemos una percepción de lo bueno y lo malo según el marco de referencia mediante el cual nos regimos. Sí creo que hay una búsqueda constante del ser humano por la identificación. Pero mira, yo creo que Por sí hay ejemplo, ciertas ¿no? cosas que sí se pueden denominar como negativas. Por ejemplo, el egoísmo, ¿no? Yo creo que no habría que densear mucho para decir, mira, ¿sabes qué? El egoísmo es negativo, ¿no? Y la ambición. La ambición en exceso, quizá negativa, ¿no? Y esos temas que sí, yo creo que sí encajan dentro del esquema de lo que es negativo. De hecho, en este librito de acá, Lecciones de la Historia, de Will y Ariel Durant, dos historiadores que han sacado justamente este tema, con el tema de la reflexión entre la historia y la guerra, dice que la guerra es una extensión de se puede decir, la conducta negativa del hombre, ¿no? Que aparece en estas primeras ideas, por ejemplo, se asocia a la propiedad privada, ¿no? Aparece la propiedad privada, aparecen las personas que quieren poseer más que el otro de una manera no convencional, quizá yendo ya para un lado más violento, y estas conductas se extrapolan después a los estados, ¿no? Y los estados adoptan esa idea de tomar las cosas por la razón o por la fuerza, como dice un eslogan Ahora, por ahí, ¿no? hay que entender también que una guerra se produce cuando fallan los discursos, es decir, y el discurso como negociación, es decir, La diplomacia. claro, efectivamente, cuando ya el discurso tiene un límite y no se puede llegar a un acuerdo, aparece la imposición de ideas para ver cuál es el que efectivamente domina un determinado conflicto, y ese conflicto se traslada evidentemente a veces a lo bélico, ¿no? Este libro de Simon Critchley, que se llama ¿En qué pensamos cuando pensamos de fútbol? Yo sé que el fútbol a ustedes les llega, a Sí. ustedes les revienta, Totalmente. pero, y no entiendo por qué, porque el fútbol viene a representar, según Critchley, la naturaleza de las guerras también dentro de su propia estructura. Hay un juego de posesión, hay un juego de identidad. La gente cuando dice, voy a ver a jugar mi equipo, esto se refleja también en el tema de los deportes colectivos. No dice juegan ellos, jugamos nosotros. Y probablemente esos ellos no saben ni siquiera quién eres tú. Que eres como hincha o que eres como representante de algo. Y hay una suerte de poética del enfrentamiento, el tema de las barras, el tema de la violencia, el tema del desfogue, el cómo nosotros trasladamos esa naturaleza a juegos que dentro de todo están controlados. Y hay otra cuestión aquí. ¿Por qué la gente de pronto, y por qué el ser humano disfruta tanto también de los juegos de guerra? Call of Duty. Y ahí estamos hablando también de que hay una exacerbación del ser humano por el disfrute del sufrimiento, pero desde un lugar seguro. Es decir, estoy tranquilamente en mi computadora viendo cómo los seres humanos se despedazan y juego y disfruto de esto porque sé que a la salida, a lo mucho me voy a comer un cuate y me voy a tomar un cifrut. Pero más allá de eso, no hay... Se mata de risa aquí. Pero es como que acabo de matar a 300 seres humanos, pero estoy tranquilamente tomándome un cifrut y comiendo un cuate, siendo feliz en mi cabina de internet, ¿no? Muchas gracias, señor Tudela. Mira, con respecto a ese ¿Cómo que tú que de te has la puesto huevón? recontra geopolítico. weón. ¿Cómo que es geopolítico? A ver, define eso. No, lo que pasa es que me has hecho recordar algo. No, es que yo creo que sí hay una conducta interna destructiva que aflora en la gente en circunstancias no punitivas. Te pongo un caso, ¿no? Hace un tiempo hubo un estudio que se hizo sobre cómo se comportaría el hombre ante una pandemia, que se hizo a partir del comportamiento de jugadores de World of Warcraft, ¿no? Y el resultado final de eso era de que cuando una persona tenía algún elemento contagioso, en lugar de aislarse para no contagiar al resto, el pata se paseó por todos lados, contagiando a medio mundo porque había un placer insano en ver la destrucción, pero sin un elemento punitivo, porque claro, ahí no te van a meter a prisión. A lo mucho te llamarán la atención o te banearán la cuenta. Pero sí existe. Ahora, dices algo muy interesante, esta pasión en lo que son los juegos de guerra. Y sí, es cierto, o sea, cuando uno juega algo en internet, yo al menos juego, no sé si ustedes juegan en computadora, Kevin. Yo No. sí, No. o sea, he jugado Age of Empires, Call Ya, of Duty, claro, hay una suerte Half-Life. de placer salvaje en el aniquilamiento, ¿no? Que incluso hasta es recompensado por la misma máquina, ¿no? Y eso, no sé, ¿cómo lo podemos tomar, no? Es parte de nuestra naturaleza. Yo les digo una anécdota rapidita. Yo me acuerdo cuando hace 2 años, 3 años, salió el GTA V para descargar gratis en Epic Store. Y yo me lo bajé y dije, voy a pasar las misiones, ¿ya? ¿Tú crees que hasta ahora he pasado las misiones? Hasta ahora estoy haciendo Michi la ciudad, weón. Soy el Joker ahí literalmente en la ciudad de GTA. Porque no sé, hay como que un placer insano en ese desorden, en ese caos, ¿no? Por eso es que yo me inclino un poco tanto por esa idea de la negatividad.
Polémico, no polémico, pero bueno. Qué O sea, bien, está ahí a ¿qué punto de está refutar diciendo? la idea. Carajo, dice. Con respecto a esta idea de la bondad o de la maldad del ser humano, digamos, en este caso que estamos hablando de la guerra, propiamente nos estamos inclinando al tema de la violencia. Digamos, yo creo que este ejemplo del fútbol, yo creo que no encajaría tanto. O sea, es que yo creo que, digamos, el ser humano lo que sí tiene, digamos, en tanto características, es esta idea de formar grupos, formar tribus. Justamente Edward O. Wilson, que es un biólogo, digamos, trata de entender la guerra en el sentido de cómo se formaban las tribus y cómo a partir de esto, digamos, más tarde es una armada. Sin embargo, él, a partir de su conclusión, a pasar de su conclusión, perdón, no está a favor de que el ser humano sea malo por naturaleza o que sea violento por naturaleza en este caso. Pero ahí mencionas el tema tribal, por ejemplo. ¿No es la identificación con algún equipo o con algún personaje algo tribal también? Sí, porque dijo tu libro no vale 5 No, pesos. claro, no, o sea, digamos, o sea, Eso ha dicho. tribal sí. Tribal sí, el fútbol. O sea, tribal en, digamos, contemporáneo, sí, ¿no? O sea, hay una especie de idea de Pero conjunto, esa idea de identificación, bandera. esa identificación por algo, por un equipo, por un grupo, se basa también en la confrontación. De hecho, mira, lo que estás mencionando es básicamente el marco teórico que tiene Benedict Anderson sobre la nación, las comunidades imaginadas. Claro. La comunidad se forma por identidad de vínculos, pero también por contrastes, ¿no? Nosotros nos identificamos con algo, pero también rechazamos en conjunto eso. Que es otro. algo que dice Renan también. Sí. Sí. O sea, Sí, claro, quisiera pero al fin y Renan, al cabo pero- yo creo ¿sí? que igual, digamos, Sí. el ejemplo no vale tanto digamos, el que yo estoy poniendo, porque están muy lejanos. O sea, de ok. hecho, la idea del fútbol Ya. va con la idea del Estado-Nación prácticamente, ¿no? Ujú. Entonces, cuando estamos hablando de tribalismo o de las primeras tribus, estamos hablando de por lo menos 800.000 años antes, ¿no? Entonces, a lo otro que decía Merlín con respecto a de que nos gusta matar en la computadora y cosas así, David Grossman, que digamos, documenta propiamente el desembarco en Normandía, él habla sobre esta proporción de bajas que había, digamos, en la parte digamos, del ejército, ¿no? Y él decía, como que un 50% de bajas eran las físicas, el 48% eran las psicológicas, y el 2% era este grupo de locos o maníacos que sí les gustaba matar. Fuera de esto, digamos, el primatólogo Agustín Fuentes, en La Chispa Creativa, tiene un capítulo de la guerra en la que, digamos, te saca las cuentas y sí te dice que más bien el estado de guerra en el que vivimos actualmente o en el que vivimos en los últimos siglos no es algo muy general. O sea, el estado de guerra y las personas que están dispuestas a la guerra es un porcentaje muy pequeño de la sociedad. Entonces, digamos, a partir de estos puntos, diría de que la característica de ir hacia una guerra o hacia la violencia no es algo de las mayorías, sino de las minorías. Y otro caso es el rostro tiene la guerra tiene rostro, no tiene rostro de mujer, que es de Alexievich, sí. que incluso, digamos, ella por su parte cuenta los testimonios de mujeres que iban a la guerra, ¿no? E igual está el mismo factor, ¿no? De la gente no querer ir a la guerra, no Pero querer yo matar creo al que- compatriota. La falange, que fue una estrategia de guerra, por ejemplo, digamos, tenía la lógica en tanto no era una matanza de hombre a hombre, sino era una matanza de grupo a grupo, ¿no? Había una especie de, primero, la línea tribal o la línea, digamos, grupal, y luego estaba el asesinato en sí. El pelotón, hasta cierto punto, también es algo parecido, ¿no? No sé quién lo explicó o quién me lo explicó de esa manera. El pelotón son unas 5 o 4 personas disparando a una sola. ¿Pero por qué 4 o 5 personas dispararían a una sola? ¿Para qué? Para quitarse La carga emocional. Ajá, la carga emocional Qué del interesante eso, asesinado. ¿ah? Eso sí está muy bueno, ¿ah? Sí, Eso sí, está sí. muy interesante, ¿ah? Más ampliación en la sección de suscriptores. No. Pero es un buen momento para lanzar justamente... No, sí, de hecho nunca me había puesto a pensar eso, ¿ah? ¿Por qué 5 personas contra una? Sí. Es como que yo no sé a dónde le habré dado, pero algo lo mató y creo que no fui yo, ¿no? Sí, Claro. Sí, sí, está muy interesante, ¿ah? Muy interesante. Claro, nadie es técnicamente responsable. Sí, la verdad es que, digamos, justamente la guerra en sí,
Yo creo que, o digamos, comparto esta idea de que, claro, evoluciona a partir también de esos avances tecnológicos, ¿no? Y claro, la tecnología nos ha dado pie a eso, ¿no? Bueno, a eso- que la guerra, o mejor dicho, el asesinato, sea más distante, ¿no? O sea, con la bomba nuclear, por ejemplo, fue algo así, ¿no? Sí, Bueno, sí, ya terminó el podcast Historia del Perú, ¿no? Ahora sí puedo continuar, ¿no? Sí. Esta es una guerra también de discursos, ¿no? Es que, mira, Kevin yo creo que ahí exageró algo. O sea, con respecto al comportamiento psicopático, ¿no? Que dice, no, que a tal va a la guerra, tales son las bajas psicológicas, físicas, y tales son los que van por matar. O sea, yo creo que esto del comportamiento radical dentro de lo que es la idea de la destrucción. Claro, el exceso sería un psicópata, ¿no? Un psicópata sí ya correspondería a la categoría en exceso, pero dentro de lo que es la conducta de un ser humano que siempre es muy dialéctico consigo mismo, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que la guerra es el resultado de la civilización y la civilización es un elemento netamente cultural. Entonces, estas cosas, o sea, rechazando esta idea un poco de que también los animales entran en guerra por situaciones un poco más básicas, el ser humano le añade cargas muy elevadas como por ejemplo la ideología. Estas guerras, por ejemplo, ya no son de características animales, ¿no? Entonces, yo creo que esta conducta sí es netamente humana, netamente humana, y que todos lo tenemos en cierto modo interiorizado. En el libro que les había mencionado también está esa idea, ¿no? De que la guerra es la extrapolación de la conducta humana aplicada al Estado. Pero, ¿por qué los estados sí declaran la guerra y los seres humanos nos contenemos de hacer una guerra? Me pongo un ejemplo. Vamos a suponer que ya, Kevin dijo algo, no me gustó a mí, le meto un combo, ¿no? Plag. Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque hay un convencionalismo social que me dice, no debes agredir si es que tienes, no sé, alguna opinión en contra. Yo sé que todos no lo entienden así, ¿ya? Acá nos han querido pegar varias veces. Pero no debería hacerlo. Claro. Porque hay una convención social que me dice no lo hagas. Pero los estados no los tienen. O sea, no hay algo, salvo pues una orden etérea de una organización como la ONU, ¿no? Que te diga, no hagas eso porque eso está penado como tal, ¿no? Y vemos esto luego, por ejemplo, en acciones como la de Estados Unidos, que sí pueden utilizar a su favor el discurso y manejarlo de una manera pues libre. No hay que ser tampoco ciegos, los soviéticos también lo hacían, desataron los mismos horrores en la parte oriental de Europa y en el cercano oriente. Entonces, es como que el hombre sí puede estar limitado, pero el Estado no. Y antes que nos digan libertarios, no estamos diciendo por si acaso, no, abajo el Estado, no, sino que esta conducta del Estado debería estar regulada por algo, pero que sea eficiente, mucho más eficiente de lo que tenemos ahora. Dicho sea de paso, quería comentarles, carajo, reconóceme. Bueno, ya, disculpen, una cara de papa acá, Dios mío. Disculpe, mi iPhone 13. Cállate. El 30 de julio de 1932, el señor Albert Einstein, sí, el de los memes, le mandó una carta a Sigmund Freud preguntándole justamente el porqué de las guerras. Y Freud le responde justamente con temas de naturaleza humana, que está dentro de la naturaleza humana la conducta de la guerra, y le añade de que la única forma de evitar una guerra sería una instancia superior muy grande, muy poderosa, y paradójicamente amparada de la militarización. O sea, es como que la paz a la fuerza, ¿no? Como una paz armada. La paz ¿no? armada, es eso te una iba a paz decir, armada, ¿no? justamente. Que claro, en su momento se manifestaba en la Sociedad de Naciones, que fue el resultado de la Primera Guerra Mundial, después la ONU con la Segunda Guerra Mundial, pero esa idea es como que paradójica, ¿no? O sea, nos aseguramos la paz con más guerra, con más preparativos para la guerra. Pero es que ¿no? tiene que ver justamente con el control. O sea, si es que nadie controla, justamente a raíz de una fuerza superior, el ser humano no es capaz de regularse a sí mismo. ¿Por qué? Entonces, Gianfranco, Ujú. la libertad es una ilusión. Es una construcción en base a, creo, determinadas reglas que el ser humano mismo ha creado para saber regular un comportamiento que para mí, por naturaleza, puede escapársele de las manos. Te pongo un ejemplo. Por ahí nos dirán libertinaje también, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Supongamos, yo creo que a todos en algún momento se nos ha pasado, y esto puede sonar bastante polémico, la idea de matar a alguien. Ujú. Pero el tema es que ¿nunca se te ha pasado? Nunca se me ha pasado. Y ni me pongas ejemplos ahorita que a mi mamá, a mi hermana. Sí. nunca Oye, se me ha no, pasado. Es pero ¿por qué dices que eso? usualmente la gente que, claro, que está en contra del asesinato, pues lo he escuchado y lo he visto, ¿no? Le ponen ese ejemplo como, ¿y qué harías si tu mamá... que Pero no lo sé qué? dices, claro, o sea, de la boca para afuera. No, de claro, ahí es que- trasladar pero el estamos- discurso a la acción No, pero es estamos complicado. hablando, claro, el momento en el cual estás hirviendo en ira. Ajá. O sea, llega un momento en que estás hirviendo en ira, hay un código autodestructivo, o no autodestructivo, un código destructivo tuyo que quiere romperlo todo. No Ya, te- pero matar, ¿no? Por ejemplo.
Pero ¿no te parece que el exceso te podría llevar a? Claro, o sea, uno no necesariamente... Claro, no es que está diciendo, bote cuchillo. No, sino, o sea, quiero sacar el ancho. Pero, ¿hasta qué punto le voy a pegar? Claro, y cuando ya te Ajá. encuentras inmerso en la situación, ya no sabes cómo tirar un cambio atrás. Imagínate que eso hace, por ejemplo, no sé, los pirañas, ¿no? Los pandilleros, ¿no? Se pelean, te voy a pegar, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Y de ahí de pronto Te- chapan te- una piedra. Claro, y el objetivo no es, te voy a dejar medianamente herido, el objetivo es, te quiero arrasar, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo creo que hay un sentimiento asesino. Por ejemplo, bueno, digamos, esta anécdota histórica que comentó Merlín de Einstein, digamos, es la que, digamos, es la que no llego a comprender en el sentido de que igual, digamos, si O sea, me ¿por qué siento... Einstein le pregunta a Freud? ¿El por No, qué de la pregunta? sino más que todo con la respuesta, ¿no? O sea, su respuesta propiamente, a ver, La vuelves a respuesta de explicar? Einstein, Ajá. la respuesta de Einstein es de que el ser humano tiene este tipo de conductas, esta conducta destructiva, que se ve potenciada por la creación de la civilización. Entonces, a medida que la civilización se hace más compleja, esta conducta también se va haciendo más compleja, ¿no? Ergo, qué lindo ese término, mientras haya civilización o mientras haya cultura, habrá malestar. Dicho se pasa el eje de su ensayo del malestar en la cultura. Mientras haya civilización, va a existir el fenómeno bélico. Claro, y yo creo que igual también Y, tiene... discúlpame, y la única forma de detener eso, sí, porque la otra vez a mí no me ha dejado hablar nada a Ujú. mí. Lo que Einstein propone es justamente que para reprimir eso, porque él no habla nada de que no vamos a hablar bonito, ¿no? Para reprimir eso tiene que haber un ente controlador de los estados que esté debidamente armado por encima de los estados para poder reprimir esta idea, ¿no? Yo creo que esa un poquito podría ser esa fiebre de la gente que vivió el final de la Segunda Guerra. Porque, por La carta ejemplo, es al final de la Primera Guerra. vale, lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, la gente que vivió este fin de la guerra con Hiroshima y Nagasaki, ese fin de la guerra es, ojo con el arma que tengo, ¿no? Y de alguna forma fue la lógica, incluso, como para entender mucho de las narrativas, por ejemplo, como las de Watchmen, ¿no? O sea, en Watchmen de Alan Moore, que es un cómic, que digamos es un cómic de superhéroes, propiamente Ozymandias lo que plantea es casi lo mismo, ¿no? O sea, es prácticamente poner al mundo, por así decirlo, ante la posibilidad de una aniquilación totalmente grave, totalmente, digamos, devastadora, y ahí es donde te calmas. Yo creo que no tanto es la idea del arma, justamente, sino la idea del miedo, de repente, la que estaría detrás. Y con respecto a lo otro, ¿no? Esta idea de que va de la mano con nuestra civilización. Digamos, con respecto a qué es civilización, por otro lado, Margaret Mead, digamos, Pero usa un todas las ejemplo. civilizaciones usan como eje la violencia, Kevin. Ojo que no. Por ejemplo, Margaret Mead, lo que decía, sugiere que el primer signo de civilización no sería cuando utilizas la primera herramienta o el primer no arma. me digas que es esa sino, de la que reparan la pierna cuando Claro, te o sea, rompes. digamos- Ay, Dios mío, otra vez con eso. pero digamos, ¿no? 15.000 años Sí, la he de escuchado cuántas antigüedad. veces, sí. O sea, ojo, un fémur te demora como 6 semanas en repararte. Imagínate un ser humano que pudo haber, digamos, que pudo haber sobrevivido porque la comunidad Pero que le ella acompañó. distingue eso como civilización. Sí. O sea, digamos, utiliza la palabra civilización en ese contexto. Pero en ese sentido, la civilización, pucha, ¿a qué le llamaría civilización? Claro, ¿Cómo? o sea, para no llegar a ese debate, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos partiendo Porque, entonces si no me equivoco, Walter Alba dice que Caral no es cultura porque es muy básica, ¿no? Entonces, ¿qué le llamaríamos a reparar un fémur? Ok, pero digamos, ojo que estamos hablando, espera, 15.000 años antes, digamos... Yo he escuchado eso y siempre me ha parecido un argumento bien simplista. Pero, o sea, por ejemplo, ¿no? Franz de Waal, que es un primatólogo igual, digamos, él lo que estudia y, digamos, lo que puede concluir o ver en esta relación con los otros primates igual, es eso, que más bien nuestra especie es un animal que se inclina por la empatía y el altruismo. O sea, él desde su punto de vista, incluso desde la antropología, hay un libro, no recuerdo el título ahorita, Douglas Fry y Brian Ferguson, que, digamos, entienden igual el marco de la guerra como algo no de nuestra naturaleza, pero sí de un perfeccionamiento de la violencia, coordinada, ¿me dejo entender? Sí. Creativa y compleja. Pero la violencia, o sea, a ver... no Pero a ver, es- o sí, sea, sí, Gianfranco, por ejemplo, te cuando toca, tú te toca. hablas, o sea, de que el fin del ser humano es el altruismo y la empatía. No el fin, el origen, vendría a El ser, ¿no? origen. O sea, digamos, está en la naturaleza humana ser altruista y empático. Sí, sí. Ya. Yo no Cuando- lo digo, ¿no? Franz de Waal
Claro, dermatólogo. citas a un... Ya. ¿Dónde queda el fanático entonces? O sea, cuando está enfrentándose a la exacerbación máxima de su idea y quiere imponerla a cualquier costa. ¿Apela a la empatía y al altruismo ahí o no? Pero es que también es que es como un ejemplo como atemporal, ¿no? O sea, Pero fanático de qué, fanáticos ¿no? han habido en todo. O sea, que, pero o sea, estamos hablando de 800.000 años antes. Pero el fanatismo un existe fanático. todavía. Mira, el En fanatismo... diferentes Pero o sea, cuestiones. yo no diría, no aseveraría que existía un fanático, algo así, homo erectus, ¿no? O sea, ¿Qué carajo? o sea, porque estamos hablando de hace, Puta, digamos, no sé el por qué origen, me ¿no? imaginaba un fanático del porno, así, ¿cómo se llama? Enarbolando No, una pero bandera. claro, pero es que, Kevin, yo siento que llamarle civilización a esos primeros momentos, pucha, casi hasta del neolítico, no sé, no me cuadra. O sea, hay propiedad privada, sí, hay distribución de roles, de actividades, sí, hay control de la producción, sí, pero no estoy seguro hasta qué punto se le puede llamar a eso todavía una civilización. Ok, no, yo no puse a debate el término civilización. Al fin y al cabo solamente lo comenté porque tú estabas hablando de que la por la civilización hueá, inicia con la guerra. Entonces yo, en el sentido digamos, de poner en una balanza, dije, no, hay otras formas Pero de el contexto, a entender ver, la hablando de tu civilización. Homo erectus, esas especies, no, pero ¿qué te has puesto? Pepe? Ya, Esas bueno, Homo especies- sapiens inicial vamos a poner Sí, mejor, erectus ¿ya? suena Porque muy, el muy erectus- complicado. el erectus Hablando de tu siempre- erectus. Sí, sí, sí. No, pero, o sea, esas especies, justamente, y acá sí creo que puedo mencionar esto bien, no es que el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus vinieron en una rama evolutiva, en una línea como tal, sino fueron especies que iban conviviendo y que unas iban extinguiendo a las otras, ya sea por dominio de recursos o ya sea por enfrentamientos por lugares, por ejemplo, como un pozo de agua. Ya, esas conductas que reflejan egoísmo, ¿no te parece que son conductas que vienen ya de la naturaleza misma? O sea, la conducta de la posesión y la ambición llevada a un extremo. ¿Por qué te digo esto? Porque acá, Papi Rudiki, tu rey, Yuval Noah Harari, en su mejor libro, que yo creo, que a Kevin no le gusta, ponche en la cara de Kevin, por favor. La cara de en Kevin estos dice, momentos es el "Huevada". desacuerdo A ver, dale, absoluto. lee algo de... Lee algo 21 de la- lecciones para el siglo Léelo, XXI. Menciona A lo ver. siguiente y procedo a leerlo, señor senador Zabaleta, ¿no? Dice, ¿no? Sí. Termina de leer y hoy he hecho más Dice, candela. desde la época de los asirios y los Qin, los grandes imperios solían crearse mediante la conquista violenta. También en 1914 las principales potencias debían su condición a guerras coronadas con éxito. ¿Qué cosa quiero enmarcar con esto? De que la guerra está ligada íntimamente al fenómeno de la civilización. Y si lo queremos poner en retrospectiva, estas actividades primitivas, ¿no? De querer pelear con otro grupo por el dominio de recurso, es, creo yo, una protoguerra, una previa a la guerra. Entonces, si estas sociedades, si estos grupos humanos previos a la civilización ya se comportaban de una manera guerrera, no es posible afirmar de que el ser humano tiene dentro de su propia, vamos a decirlo así, naturaleza esta pelea, esta necesidad de someter al otro. Pero, digamos, estás hablando de 5.000 años de historia, por ejemplo, ¿no? O sea, y al fin y al cabo la especie tiene muchos más años. No, pero claro, yo te digo justamente el hecho de estas especies que se fueron extinguiendo las unas a las otras. Porque no se extinguieron con abracitos. No, oye, pero ¿estás diciendo que se extinguieron por guerras? Se extinguieron por control de recursos, porque uno tenía más habilidades que el otro para sobrevivir. Ahí no había ni empatía ni altruismo. Bueno, digamos, en ese sentido yo no tendría la respuesta por qué algunos sobrevivieron y otros no. O sea, pero digamos... ¿Pero qué es que tú estás diciendo que se han extinguido? Pero no, se es han que extinguido eso, por- es que lo que pasa es que el camino de la evolución es por mutación y por adaptabilidad. ¿Seguro ya? Eso Está- sí, ¿Sigue actual totalmente eso? seguro, ¿Sigue no, actual sí eso? estoy No sé, vigente, yo lo pongo... puedo- Yo no lo he traído pongo, el libro, yo me lo pongo comprometo en a traerlo. entredicho porque no sé si está vigente. Yo estaba tratando de buscar temas, o mejor dicho, análisis vigentes, ¿no? Uy, caramba. Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que yo estoy... A ver, desde el inicio he partido con la idea. Bondad, maldad, no Ajá. hay naturaleza humana. ¿Sí? Digamos, el único contrapeso que yo he estado poniendo es el que la violencia no es, digamos, innata en el ser Pero humano. estas especies originales que tú dices, ¿tienen nociones de altruismo? ¿Qué especies originales? El Erectus. O sea, por ejemplo, Franz Walz, sí, dice que... ¿Tienen ese- nociones de esa- altruismo esa inclinación. estas especies? Sí, inclinación, empatía. ¿Y en Y qué se altruismo. basa su empatía? Ahora soy yo el que dice fuego. ¿En qué se basa su empatía? Porque A yo ver, tengo tendríamos que entendido, revisarlo, acá sí quiero hacer un A ver, vale, disclaimer,
que las nociones de entierro surgen justamente porque ya hay una especie de vínculo que se cree entre una persona y, digamos, un padre o una madre, que previo a eso lo que primaba era el canibalismo. A ver, el consumo mira, del yo voy a poner otro, el semejante. simplemente un ejemplo que puede reducirse a simplismo, a lo más básico y demás. Si estás en una situación de emergencia, hay un solo recurso y quedas tú frente a otro ser humano en el cual no hay ninguna ley, ¿apelas a la violencia o apelas al discurso para convencerlo de que pueden compartir el recurso? Ese es un dilema de Batman, ¿no? De Batman 2, del Caballero de la Noche. Hay Pero una ahí frase está. de un psicópata, que no voy a decir su nombre, que dijo, O sea, se la llama- se guerra llama es Merlín. política por otros medios. Ujú. Ejerce digamos- política de otros medios, ¿cómo? No, la guerra es Ajá. política por otros medios. Ajá. Pero ¿Cómo? no lo es, pues, ¿no? O sea, al fin y O al sea, cabo, digamos, la el guerra fra- es la... es el fracaso de la diplomacia. Sí, claro. Exacto, en tanto sí, política sí lo efectivamente. es, ¿no? Ujú. Pero bueno, a ver, eso, digamos, es que, no sé, digamos, en números sí me parece bien raro que eso, que estés defendiendo lo de el ser humano No, violento yo por no estoy naturaleza. feliz de defenderlo, sino yo me Ajá. refiero al hecho de que la evolución misma no es una serie de conductas altruistas. La naturaleza misma no es una serie de conductas altruistas, o sea, no es que el león Es se más bien compadece de la impositiva, ¿no? gacela, ¿no? Claro, es muy cruel, es muy dura. Sí, ¿no? claro. Entonces, yo creo que habría que ver esa naturaleza no como algo elogiable o reprochable, sino como lo que es, naturaleza, ¿no? Nos guste o no, es ello. Ahora, de ahí a justificar de eso ya es otra cosa. Pero Claro, acá nadie estamos está tratando de justificando ver la violencia Claro, no, eso necesariamente. definitivamente no. Acá somos fans del paz, el amor. Y más verdadero. bien, o sea, apelamos al discurso, pero justamente cuando el discurso y las ideas no prosperan, el fin de la diplomacia, como mencionas tú, Ujú. se pasan a otras instancias que yo Ahora, creo... la diplomacia es también algo medianamente... Debatible. Claro, debatible. Bueno, la diplomacia moderna sí. Yo tengo Ujú. entendido que el primer gran tratado de paz se hizo en Egipto, si no me equivoco. El tratado de la paz de Kadesh, que es una guerra entre egipcios e hititas, si no me equivoco, que es como que el primer gran documento diplomático de la historia. Pero de ahí en adelante, o sea, vemos que el fracaso de la diplomacia es muy contundente, ¿no? De hecho, pucha, no quiero sonar marxista porque ya nos he dicho rojos hasta infinitamente ya, pero, o sea, en cierto modo, las guerras terminan siendo como una suerte de móvil de la historia, ¿no? O sea, ¿qué sería de las guerras, pero qué sería de la historia si es que las guerras no se manifestaran como tal, ¿no? No sé ustedes qué opinan, senadores. O sea, yo lo que pienso es que, por ejemplo, las guerras marcan justamente la época de la humanidad, porque acaban también con ideas. Por ejemplo, en este caso, Kevin estaba mencionando cómo es que la gente vivió el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Y para Japón, por ejemplo, el hecho de la bomba atómica marca justamente un antes y un después en sus vidas. Existe muy presente en el tema de los animes y de los cómics el trauma japonés post Segunda Mira, de Guerra hecho, Mundial. acá hay algo ¿no? que no sé si les gustará, pero dice, ¿no? La paz es un equilibrio inestable que solo puede ser preservado por la supremacía reconocida o la igualdad de poder. Ujú. O sea, la paz como tal es una ilusión. Yo creo que sí. No existe, es un elemento demasiado artificial de la vida. O la paz nunca fue una opción. O sea, como claro, dicen. lo que pasa es que también los últimos 500 años han sido, digamos, sí, 500, ¿no? 500 han sido muy violentos. O sea, el nivel El siglo de guerra- XX nada más. Claro, o sea, por eso más O bien sea- no habría forma, digamos, hemos ido muy como detrás, hemos tratado de ir muy al inicio, pero creo que, claro, estamos olvidando este presente, que creo que son dos lenguajes diferentes. O sea, hablar de, digamos... Del mundo antiguo y del mundo Bueno, moderno, exacto, claro. Exacto, entonces hay un nivel moral, dicho sea de paso, digamos, ahorita hay un tema incluso de una especie de consolidación de estados-naciones hasta cierto punto. Hay una especie de leyes internacionales. Actualmente no hay propiamente esta idea de Einstein que Merlín estaba haciendo referencia, pero sí hay organizaciones como la ONU, organizaciones que están como algo así, ¿no? Más arriba de los estados. Pero son organizaciones que no son, creo yo, efectivas. No, ok, Yo lo veo- no lo discuto. Que es Ahora también totalmente es conveniente hablar de la evolución formal, de las ¿no? guerras, ¿no? O sea, hemos pasado del enfrentamiento físico, ahora hay enfrentamientos biológicos, hay enfrentamientos nucleares, hay enfrentamientos
de todo tipo que no necesariamente requieren la presencia, o sea, involucran a la presencia humana definitivamente, Sí. pero no necesariamente involucran la colisión de dos fuerzas presenciales. Este ¿no? justamente es algo, creo que lo menciona Yuval también acá en su libro, de que las guerras... ¿Qué? Me mira con esa cara ¿Por de qué Yuval. es el peor libro de Yuval? No, O sea, no, ¿por no, qué? no quiero opinar, no quiero opinar. Ya, listo, continúa. Después nos sacamos de la choca. No, o sea, yo digo, mira, con qué asco lo tomo, mira, con qué asco tomo el Puta, que libro. lo ha mira, visto qué así, esto, como qué es que- esa basura, ¿viste? Mira, vamos a llamarlo de una manera bien cruel, ¿ya? Ya. Pero un aspecto positivo de las guerras, en términos bien entre comillas, ¿eh? Porque de acá nos sacan de contexto. Sí, ¿no? la gente es bien... Sí. Es de que con las guerras va de la mano junto con el avance tecnológico. Ujú. O sea, por ejemplo, la tecnología atómica no hubiera tenido ese nivel de avance si es que los alemanes no lo hubieran enfocado al tema de la guerra, porque la bomba atómica tiene como origen la investigación alemana, y los estadounidenses no hubieran querido madrugar a los alemanes, y los soviéticos no hubieran querido después madrugar a los estadounidenses con la de hidrógeno, que se ve en la película. Por otro lado, la carrera espacial de la Guerra Fría no hubiera sido posible sin esa prisa que te generaba la guerra. Entonces, la tecnología avanza gracias en cierto modo al avance bélico. Yo no sé si en tiempos de paz la tecnología estaría avanzando a ese mismo nivel. Yo lo dudo. Y no solamente, o sea, podríamos calificar, o sea, justamente lo que ha ocurrido con la pandemia casi como si hubiésemos vivido una guerra mundial. Hemos tenido vacunas muy rápido, ¿no? Porque como yo tenía un amigo... Se cae, se cae. No, iba a dar mi comentario conspiranoico. Su madre, ya. A ver, todos acá, Sospechosamente por muy favor, acá. rápidos. No, continúa. No vamos a salir en negacionistas out of context. No, ¿cómo se llama esto? También me has hecho olvidar. No, de que, por ejemplo, la pandemia ha acelerado la fabricación de las vacunas, ¿no? Yo tengo un amigo que trabajaba en un laboratorio y yo le decía, weón, me voy a morir por gordo, weón, porque el COVID se la agarró con los gordos. Y yo decía, cago, se llama a morir acá, dije, ¿no? Y me dijo, pucha, no salgas de tu casa porque el proceso de elaboración de una vacuna demora varios años, ¿no? Entonces, cuídate mucho, bla, 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 y al año siguiente salió la vacuna, ¿no? Entonces... Y Vizcarra se la puso. Está así como el meme de Vizcarra, que se inyecta ahí, ¿no? Entonces, hay un meme muy bueno. De hecho, Puta, porque bueno estaba diciendo, no, ya están llegando las vacunas, puta, que bueno ya se no, las hay un meme enchufado. muy bueno, que yo lo vi en las revistas adventistas, porque mi abuela es adventista, que era de un adicto que estaba que se inyectaba y atrás está Jesús poniendo el brazo. Y esa imagen la habían cambiado en la cara del drogadicto, habían puesto en la cara de Vizcarra. Se inyectado. Pero ya, bueno, XX. Puta, me he olvidado. Pero ya, bueno, el chiste es que el contexto del contexto de crisis bélica acelera, ¿no? Acelera la tecnología. Aunque la pandemia no fue exactamente una crisis bélica, pero, pucha, o sea, comprometió algo más que la vida, comprometió el sistema mismo, creo yo. A mí lo que me pareció curioso es que, claro, a pesar que no fue una guerra, el lenguaje sí fue medio bélico, ¿no? Habían como sí. la primera El como primer que frente. el primer frente, La primera ola, la la segunda batalla, ola, o sea, claro. había una especie de lenguaje así, digamos, Es que ahí, tácito. por ejemplo, yo creo que se solidifica mi argumento de que el ser humano tiene la guerra interiorizada. Al ser humano, o a las personas, o al menos al mundo occidental, vamos a llamarlo así, le gusta ese lenguaje militarizado. Esta idea de ver lo militar como lo disciplinado, ¿no? Lo ordenado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál era la clásica que se decía cuando los chibolos eran malcriados en el colegio? Te voy a meter al ejército, te mandan al cuartel, ¿no? Para que te ordenes, ¿no? Y hay esta idea, pues, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un elemento cultural muy fuerte con respecto a pensar de que lo bélico es lo disciplinado, ¿no? Y hasta un cierto elemento de admiración, ¿no? Por ejemplo, cuando hay crisis, por ejemplo, lo que estamos viviendo acá, ¿no? En Lima, crisis de seguridad, ¿no? La gente que te pide en un afán de radicalismo, saquen a los milicos, ¿no? O cuando hay crisis política extrema, te dice, no, golpe de Estado, que los milicos salgan a tomar el poder, ¿no? Entonces yo creo que hay un lenguaje, vamos a dar el beneficio de la duda a Kevin, ¿ya? No natural, pero sí al menos muy fuerte dentro de las personas que intentan ver lo bélico como una solución a todo, ¿no? Y creo que, y me atrevería a lanzar una hipótesis más, este tipo de naturalización de determinados discursos tiene que ver también con zonas geográficas, tiene que ver con cultura, tiene que ver con identidad también, ¿no? Sí, digamos, no sé, que por otra parte igual, digamos, traería a colación los discursos de paz, ¿no? Ujú. O sea, digamos,
como para ir terminando y así, lo que sí consideraría es que, claro, como en los últimos 500 años hemos vivido en un contexto bélico, digamos, nunca antes visto en la historia de cualquier especie, sí vivimos bajo un estado de guerra en el sentido de Guerra Fría de repente, ¿no? Es como que es como ese western, ¿no? Donde los dos están con la pistola, digamos, en la cintura y que cualquiera puede disparar primero. Y ese sentido. Para terminar, digamos, por mi parte, igual yo quiero recomendar leer a David Graeber. O sea, la verdad es que me parece como que de los estudiosos más serios, ¿no? Y que no se ponen a lanzar afirmaciones tan... Quiero mandar a leer a Yuval Noah, por favor. Acá está el camino, la verdad y la vida. Digamos, tan categóricos, ¿no? Al fin y al cabo, creo que, digamos, si yo puse esta balanza en favor del ser humano no violento, fue sobre todo para hacer contrapeso por lo que estaban mencionando. Un pequeño paréntesis. Ya que estamos de modo, te está chancando a Yuval. Te lo dejo para ti. Una corchita. Okay. Yuval dice de que China es el primer imperio de la humanidad que ha logrado estar donde está sin una guerra. O sea, no necesitó una guerra. La cara se le cambió. China no necesitó una guerra para convertirse en casi la primera potencia del mundo. ¿Tú crees que es cierto? No, de hecho no. O sea, China ha tenido conflictos por doquier. Pero un conflicto que lo consolide como potencia. Yuval dice que no. Yo se lo preguntaría a Enrique Dussel. Porque claro, digamos, es que si no tengo la respuesta, se lo preguntaría a alguien que... Se lo dejo también de pregunta acá a la gente que responda en los comentarios si creen que China realmente es la primera potencia del mundo, que está donde está, no por una guerra. O sea, no necesita una guerra para consolidarse, que se me entiende bien el tema. Últimas palabras, Gianfranco. Simplemente pensar las guerras es también pensar en cómo es que los seres humanos somos, por naturaleza, llevar hacia el límite o llevarlos hacia el discurso, hacia dónde pensamos llevar. ¿Vale la pena morir realmente por una idea? Es una cuestión que espero que la gente que esté por ahí se pueda llegar a responder en algún momento. Lo que sí vale la pena es que te suscribas a este canal, compartas el video, le des ahí los enlaces a tus amigos y ya sabes, a partir de ahora ya se puede dejar las super gracias acá en el canal, así que si estás de acuerdo con este proyecto, por favor ayúdanos porque estamos acá comprando agua reembotellada para poder vivir. Bueno, ese fue el episodio del día de hoy de Dudas Eternas, cuídense, suscríbanse, compartan el video y nos vemos en otra semana con otro episodio. Chau, chau.